Alégrate, Jerusalén, que se congreguen todos los que te aman, que se regocijen con júbilo los que estuvieron tristes, que exulten y que sacien de su maternal consolación. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la gracia y el amor de Jesucristo, que nos llama a la conversión, esté con todos ustedes. Sean todos bienvenidos, queridos hermanos, a esta Eucaristía. Saludamos a quienes se unen a nosotros a la oración a través de las emisoras 937 FM Contacto, Buenísima 98.5, Impacto 105.3 en la zona norte y Florida 106.1. Pedimos al Señor por el eterno descanso de Víctor Amable Zambrano Sánchez en su novenario, María Rafaela Pineda de Graterol en su novenario, Yolanda Cáceres Ferreira, María Cristina Colmenares Vega, Marcos Galvis, Luis Alejandro Rodríguez Santander, Vilma Yajaira Cortés Amaya, Gladys Cecilia Quiroz Ayala, Luis Ignacio Acevedo Camargo, Mucio Petrella, y por todas las benditas ánimas del purgatorio a intención de sus devotos. En acción de gracias al beato José Gregorio Hernández por favores recibidos, San Marcos de León, San Miguel Arcángel, Santa Rita de Casia y al beato Carlo Acutis, y en acción de gracias a San José. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Oh Dios, que por tu palabra realizaste de manera admirable la reconciliación del género humano, te rogamos que el pueblo cristiano se disponga con prontitud, con entrega generosa y con alegre fe para las próximas solemnidades. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. En aquellos días el Señor dijo a Josué: hoy he quitado de encima de ustedes el oprobio de Egipto. Los israelitas acamparon en Gilgal, donde celebraron la Pascua, al atardecer del día 14 del mes, en la llanura desértica de Jericó. El día siguiente a la Pascua, comieron del fruto de la tierra, panes ácimos y granos de trigo tostados. A partir de aquel día, cesó el maná. Los israelitas ya no volvieron a tener maná, y desde aquel año comieron de los frutos que producía la tierra de Canaán. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Bendiciré al Señor a toda hora.
No cesará mi boca de alabarlo. Yo me siento orgulloso del Señor, que se alegra su pueblo al escucharlo. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Proclamemos la grandeza del Señor y alabemos todos juntos su poder. Cuando acudí al Señor me hizo caso y me libró de todos mis temores. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Confía en el Señor y saltarás de gusto. Jamás te sentirás decepcionado, porque el Señor escucha el clamor de los pobres y los libra de todas sus angustias. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. De la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, el que vive según Cristo es una criatura nueva. Para él todo lo viejo ha pasado, ya todo es nuevo. Todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo por medio de Cristo y que nos confirió el misterio de la reconciliación. Porque efectivamente en Cristo Dios reconcilió al mundo consigo y renunció a tomar en cuenta los pecados de los hombres, y a nosotros nos confió el mensaje de la reconciliación. Por eso, nosotros somos embajadores de Cristo y por nuestro medio es Dios mismo el que los exhorta a ustedes. En nombre de Cristo les pedimos que se reconcilien con Dios. Al que nunca cometió pecado, Dios lo hizo pecado por nosotros, para que unidos a Él recibamos la salvación de Dios y nos volvamos justos y santos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo se acercaron a Jesús los publicanos y los pecadores para escucharlo, por el cual los fariseos y los escribas murmuraban entre sí: Este recibe a los pecadores y come con ellos. Jesús le dijo entonces esta parábola. Un hombre tenía 2 hijos y el menor de ellos le dijo a su padre: Padre, dame la parte de la herencia que me toca. Y él le repartió los bienes. No muchos días después, el hijo menor, juntando todo lo suyo, se fue a un país lejano y allá derrochó su fortuna, viviendo de una manera disoluta. Después de malgastarlo todo, sobrevino en aquella región una gran hambre y él empezó a padecer necesidad. Entonces fue a pedirle trabajo a un habitante de aquel país, el cual lo mandó a sus campos a cuidar cerdos. Tenía ganas de hartarse con las bellotas que comían los cerdos, pero no lo dejaban que se las comiera. Se puso entonces a reflexionar y se dijo: ¿Cuántos trabajadores en casa de mi padre tienen pan de sobra y yo aquí me estoy muriendo de hambre? Me levantaré, volveré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco llamarme hijo tuyo. Recíbeme como a uno de tus trabajadores. Enseguida se puso en camino hacia la casa de su padre. Estaba todavía lejos cuando su padre lo vio y se enterneció profundamente. Corrió hacia él y echándole los brazos al cuello, lo cubrió de besos. El muchacho le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco llamarme hijo tuyo. Pero el padre les dijo a sus criados: Pronto, traigan la túnica más rica y vístensela. Póngale un anillo en el dedo y sandalias en sus pies. Traigan el becerro gordo y mátenlo.
comamos y hagamos una fiesta, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y la hemos encontrado. Y empezó el banquete. El hijo mayor estaba en el campo, y al volver, cuando se acercó a la casa, oyó la música y los cantos. Entonces llamó a uno de los criados y le preguntó qué pasaba. Este le contestó: tu hermano ha regresado y tu padre mandó matar el becerro gordo por haberlo recobrado sano y salvo. El hermano mayor se enojó y no quería entrar. Salió entonces el padre y le rogó que entrara, pero él le replicó: hace tanto tiempo que te sirvo sin desobedecer jamás una orden tuya, y tú no me has dado nunca ni un cabrito para comérmelo con mis amigos. Pero eso sí, viene ese hijo tuyo que despilfarró tus bienes con malas mujeres, y tú mandas matar el becerro gordo. El padre repuso: hijo, tú siempre estás conmigo y todo lo mío es tuyo, pero era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este hermano tuyo estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y lo hemos encontrado. Palabra del Señor. Celebramos, queridos hermanos, en este domingo, el domingo Lectare, que es el domingo cuarto del tiempo de Cuaresma, y la liturgia nos propone el tema de la alegría. Incluso al iniciar la Santa Eucaristía leíamos la antífona, por eso se llama Lectare, alégrate, que es la alegría, alégrate. Y por esto hoy podamos reflexionar nosotros también en torno al Evangelio, que es precisamente la alegría de nuestro Padre Celestial para que nosotros volvamos a ese encuentro con Él. La alegría del Señor que desea tanto que nuestro corazón, que nuestra vida esté con Él. Alégrate. Pero al mismo tiempo, queridos hermanos, nosotros los cristianos debemos tener esa virtud de la alegría. Tenemos que vivirla constantemente. Es muy triste, es muy doloroso saber que nosotros cristianos estamos tristes. Un cristiano no puede estar triste. La tristeza opaca el corazón, puede ser hasta en algunas consideraciones pecado grave, porque se termina incluso renegando directamente a Dios. A veces nos pasa, como dice el Papa Francisco, conocer cristianos que andan como con cara de cementerio. Nosotros estamos llamados a vivir y a redescubrir lo que significa realmente esa alegría. La alegría no identificada con la alegría mundana, como decir cuando vamos quizás a un lugar a divertirnos y pasamos allí que sentimos el gozo. La alegría es bien, esa alegría también es necesaria para nosotros. La alegría que nos invita a la liturgia de hoy es mucho más profunda, porque es vivir la alegría en medio de Cuaresma. Y esto nos indica a nosotros, queridos hermanos, que hay realidades que nosotros verdaderamente podemos descubrir el gozo de lo bueno, de lo hermoso que es vivir en la presencia de Dios. Es la alegría que encuentra el Padre misericordioso cuando regresa a su Hijo que estaba perdido. Pero si nosotros, queridos hermanos, saber que estamos en este tiempo de Cuaresma, en la cual tratamos de ejercitar algunas virtudes, el ayuno, la limosna, la generosidad, y al mismo tiempo estamos llamados, queridos hermanos, a vivir en la alegría. Y entonces es allí donde hay una novedad cristiana, la novedad cristiana de redescubrir lo bueno, lo alegre que es seguir el camino de Dios. Y por eso, queridos hermanos, encontrar ese gozo, el gozo de un estudiante, saber que se está esforzando, tiene la mirada en Dios y ha sacado una buena nota, fruto de recompensa de su estudio, siente allí un gozo, una alegría. Esa alegría es la que estamos llamados a redescubrir. Es la alegría de un trabajador que está llegando puntual a su trabajo, que está haciendo su trabajo con mucha dedicación, que encuentra a Dios en lo que está haciendo cada día, redescubre allí una alegría profunda. Esa es la alegría la cual nosotros estamos llamados a realizar. La alegría y el gozo de hacernos bien, la alegría y el gozo de descubrirnos, por ejemplo,
en la fidelidad conyugal, los esposos que pasan día tras día y no son monótonos y no caen en una rutina, sino simplemente redescubren la fidelidad y la entrega mutua, el amor que se renueva cada día. Ese gozo hay que redescubrirlo. Alégrate precisamente en ese lectare, gozarnos nosotros de ese día, de ese encuentro con el Señor. Por esto, queridos hermanos, así nosotros poder también redescubrir las cosas que nos alegran, alegrarnos por las cosas buenas, alegrarnos nosotros por todo lo que el Señor nos permite cada día. A veces terminamos, queridos hermanos, en esta sociedad con mucho pesimismo. Estamos muy tristes, la situación política, económica, las noticias que nos llegan, situaciones de guerra, tantas noticias que giran en torno a nosotros y que también nos afectan directa o indirectamente, nos dejan en una situación de pesimismo total. Nosotros los cristianos estamos llamados a ser allí fermento, alegría. Estamos llamados a colocar nuestra vida completamente para vivir ese encuentro con el Señor. Y esto, queridos hermanos, es vivir esa alegría del encuentro con el Señor, de reconciliarnos con Él. Por eso el Señor nos pide esa reconciliación con Él. Dios que reconcilió al mundo consigo y renunció a tomar en cuenta los pecados de los hombres, y a nosotros nos confió el mensaje de la reconciliación. Es de allí donde puede nacer ese encuentro y esa alegría de vivir en la presencia de Dios. Y aquí, queridos hermanos, escuchamos también esta historia en el Evangelio, esta parábola del capítulo 15, el capítulo de la misericordia, porque San Lucas nos narra algunas parábolas propias de lo que es este evento en el capítulo 15, el Padre misericordioso, esta parábola del Hijo pródigo. También narra la alegría del dracma perdido, la mujer que encuentra el dracma y vive esa alegría de la misericordia. Y también la parábola de el buen pastor que encuentra su oveja perdida. Y hoy nos regala también aquí esta parábola del Padre misericordioso, Hijo pródigo, como viene conocido por muchos. Inicia San Lucas narrando, diciendo que se acercaron a Jesús los fariseos, los publicanos y los pecadores para escucharlo. Y estaban allí los fariseos y escribas que murmuraban entre sí: este recibe a los pecadores y come con ellos. Si hay una de las cosas que nos aleja totalmente de la alegría del encuentro con el Señor, es la murmuración. Cuando nosotros murmuramos de los demás, cuando queremos ver los defectos de los demás, cuando no somos capaces de revisar nuestro propio corazón y estamos buscando siempre defectos en los demás, es un corazón que muy difícil va a encontrar la alegría, porque busca siempre estar murmurando, estando buscando las cosas siempre negativas de los demás. Esa actitud farisaica también se encuentra muchas veces en nosotros, que tenemos que ir corrigiendo. Jesús les habla de una parábola. Un hombre tenía 2 hijos y el menor de ellos le dijo a su padre: Padre, dame la parte de herencia que me toca. Quizás, no sabemos aquí en la parábola, la mamá ya había muerto de estos muchachos, la esposa de este padre, aunque es una parábola porque le está pidiendo la herencia. Y queridos hermanos, pensemos nosotros que en realidad efectivamente cuando los hijos piden la herencia a su padre, en realidad lo que le están deseando es la muerte, porque los bienes de los padres, después el derecho de sucesión y todo lo demás, los padres naturalmente sus bienes son de ellos, naturalmente son de ellos. Pero un hijo que reclama esa herencia a un padre es ya declararle la muerte a su papá. Por eso conocemos muchas historias nosotros de algunos abuelos que han estado enfermos, y ya cuando los hijos pues se preocupan mucho por ellos, que reclaman la herencia, en realidad a pocos días terminan muriendo los abuelos, porque sienten la presión de que los hijos prácticamente le están arrancando y le están diciendo: váyanse, porque nos interesan son los bienes materiales. El reclamar la herencia, el cuidado que hay que tener. Este hijo reclama la herencia: Padre, dame la parte de la herencia que me toca. Quiere dañar, quiere romper la relación filial con Dios, con su Padre. Eso también nosotros, queridos hermanos, cuando nosotros nos alejamos de Dios por el pecado, pues estamos diciéndole a Dios
que ya no queremos esa relación paterno-filial con nuestro Padre Celestial. Y luego le sigue diciendo, y el padre le repartió los bienes. El hijo menor juntó todo lo suyo, se va a un país lejano y derrochó su fortuna viviendo de una manera disoluta. Acaba con todo lo que el padre le había dejado. Incluso se fue hasta pedirle trabajo a un habitante en aquel país, el cual lo mandó a los campos a cuidar cerdos. Si consumir carne de cerdo a la época era algo ilícito, prohibido por la ley mosaica, ¿cuánto más sería saber trabajar para cuidar los cerdos que se usaban ilegítimamente, ilícitamente? Era el trabajo más despreciable que se podría tener. Incluso llegó hasta lo profundo de tener esas ganas de hartarse con las bellotas que comían los cerdos, pero no lo dejaban que se las comiera. Ese es el pecado. El pecado nos lleva a nosotros a revolvernos totalmente en aquello más miseria que puede existir. Nos permite, incluso deseamos hartarnos de aquellas bellotas que comían los cerdos, para nosotros totalmente alejarnos de Dios. Ese es el pecado que nos destruye constantemente. Pero cuando nosotros podemos reflexionar sobre nuestra propia vida, sobre nuestra propia experiencia con Dios, ahí hay esperanza. Por eso, atentos cuando tenemos cristianos que no piensan, cuando tenemos gente que no quiere pensar, porque dice la palabra de Dios que al menos este hijo menor que había pedido la herencia, después de que estaba pasando esta necesidad, se puso entonces a reflexionar. Ya que el Evangelio nos diga que se ponga a reflexionar, es un detalle positivo cuando nosotros reflexionamos y pensamos, porque a veces tomamos nuestras decisiones en nuestra vida y no pensamos. A veces nuestras reflexiones son muy pobres. Es más, nos cegamos tanto en nuestra inteligencia que ni siquiera tenemos esa capacidad de pensar. Por eso, una persona que piensa, es decir, que descubre su inteligencia, tiene siempre esa posibilidad de encontrarse con Dios. La inteligencia y la fe es para inteligentes, es decir, se pone a reflexionar. Y él reflexionando, ¿cuántos trabajadores en casa de mi padre tienen pan de sobra y yo aquí me estoy muriendo de hambre? ¿Cuánta necesidad? Mis queridos hermanos, cuántas necesidades en nuestra vida espiritual han sido oportunidad para nosotros regresar a Dios. A veces ha sido una necesidad material, a veces ha sido una deuda, ha sido una situación incluso de hambre en nuestros hogares que nos pone a reflexionar y darnos cuenta de la misericordia de Dios. Pero a veces también ha sido otro tipo de necesidad, una enfermedad, un momento de dolor, una necesidad por el dolor de la partida a la eternidad de un ser querido. ¿Cuántas necesidades nos han llevado a nosotros a reflexionar que Dios está siempre con nosotros? Y es allí donde nosotros podamos tener esa capacidad de decir, me levantaré, como hace este hijo, me levantaré y volveré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y no merezco llamarme hijo tuyo. Recíbeme como a uno de tus trabajadores. Piensa, incluso medita lo que va a decir. Luego, enseguida se pone en camino hacia la casa de su padre. ¿Cómo estaba pensando? Ese caminar, ese reflexionar en nuestra vida cristiana, esa alegría que nos tiene que dar a nosotros el encontrarnos con el Señor, nos debe llevar a un camino hacia el Padre, en un proceso. Por eso nuestra vida espiritual requiere de procesos, requiere de caminar. Ahora está muy de moda hablar del caminar juntos, de la iglesia sinodal, está muy bien, pero requiere siempre ese caminar, tiene que ser siempre hacia la casa del Padre. Es más, estaba todavía lejos cuando su padre lo vio y se enterneció profundamente. ¿Cuántos días estaría el padre observando ese camino, observando que su hijo pudiese llegar de lejos? Así nuestro Padre Celestial tiene su mirada siempre fija en nosotros para que nosotros podamos levantarnos e iniciar ese camino de conversión. Aquí, queridos hermanos, el Padre, cuando le ve venir él cansado, reflexionando cómo va a llegar a encontrarse con su padre, el Evangelio nos presenta una escena maravillosa. Este padre, este abuelo ya anciano, quizás le había dado la herencia, corrió hacia él. El uno, su hijo, que viene en camino a él,
y el Padre que corre. Así es Dios con nosotros, corre a encontrarse con nosotros. Y echándole los brazos al cuello, lo cubrió de besos. Es el Padre, los gestos, el que piensa, el que reflexiona, el que se levanta, es este muchacho que se había alejado, pero el que corre. Si nosotros caminamos a encontrarnos con el Señor, a vivir esa experiencia con Dios, Dios corre para encontrarse con nosotros. Si nosotros pensamos en decirle a nuestro Padre Celestial: Padre, he pecado contra el cielo, contra ti, nuestro Padre Celestial corre hacia nosotros, se echa a los brazos al cuello y nos cubre de besos, de ese amor tan profundo, tan infinito que Él tiene con nosotros. Y el muchacho le dice: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco llamarme hijo tuyo. ¿Qué podría haber sido el abrazo de su padre, o que los besos o el cariño de su padre o el amor? Que ni siquiera este hijo pudo decirle lo que había pensado, porque él había pensado: voy a pensar y le voy a decir: ok, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco llamarme hijo tuyo, recíbeme como a uno de tus trabajadores. No le permite decir esa frase, cambia la frase, le dice: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco llamarme hijo tuyo. Y no dice la frase: recíbeme como a uno de tus trabajadores. ¿Por qué? Porque se reconstruye nuevamente la filiación, porque está allí aquello que se había dañado, que se había roto, que era precisamente esa relación paterno-filial, viene a ser reconstruida por el Padre cuando le abraza y cuando se reconcilia con Él. Y por eso Él no puede decir: no quiero ser un trabajador para ti, no quiero ser un esclavo, quiero ser tu hijo, quiero que sigas siendo mi hijo. Eso es lo que el Señor le dice. El Padre le dice: pronto traigan la túnica más rica, vístansela, póngale el anillo al dedo y sandalias en los pies y el becerro gordo, mátenlo y hagamos fiesta, comamos y bebamos y hagamos una fiesta, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y lo hemos encontrado. Es la alegría del Señor cuando nosotros nos encontramos con Él. Pero, queridos hermanos, también nosotros darnos cuenta que cuando nosotros nos alejamos de Dios, terminamos incluso alejándonos de nuestros hermanos, terminamos alejándonos de las personas que más queremos, de las personas que amamos, que están en nuestro entorno. Por eso nos dice el Evangelio que el hijo mayor, que estaba en el campo, al volver se acercó a la casa y oyó la música y los cantos. Y el Evangelio insiste en decirnos el hijo mayor, para resaltarnos esa realidad de filiación divina. El hijo mayor estaba en el campo y al volver, cuando se acercó a la casa, oye la música y los cantos, y entonces llamó a los criados y le preguntó qué pasaba. Y este le contestó: tu hermano ha regresado y tu padre mandó matar el becerro gordo por haberlo recobrado sano y salvo. El hermano mayor se enojó y no quería entrar. A veces nos puede pasar a nosotros eso, queridos hermanos, estar acostumbrados a nuestras cosas de cada día y no redescubrir lo bueno y lo bello que es vivir en la presencia de Dios. Es el peligro de una rutina, es el peligro de nosotros que nos pasen los días y no darnos cuenta de lo que Dios tiene realmente preparado para nosotros. Él no se da cuenta de que está allí gozándose con su Padre. Él no se da cuenta de redescubrir esa realidad de que ha encontrado a su hermano. Y por eso salió entonces, es más, no quería ni entrar, reniega también de esa paternidad. Es más, está renegando doble, porque está negando a su padre y luego termina negando a su mismo hermano. Por eso le dice que cuando salió el padre y le ruega que entra, le replicó, él le replicó: hace tanto tiempo que te sirvo sin desobedecer jamás una orden tuya, y tú no me has dado nunca ni un cabrito para comérmelo con mis amigos. Cuántos momentos también de envidias, de recelos entre las familias que nos terminan destruyendo. Pero eso sí, le dice: viene ese hijo tuyo. No le dice: viene mi hermano. ¿Por qué? Porque ha dañado en su corazón esa realidad de fraternidad, ese vínculo fraterno que existe entre los hermanos, sino le viene a decir: viene ese hijo tuyo. Niega la existencia de que es su hermano y le dice: viene ese hijo tuyo que despilfarró tus bienes con malas mujeres y tú mandas
a matar el becerro gordo. Y el padre repuso: Hijo, tú siempre estás conmigo y todo lo mío es tuyo. Pero era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque el Padre misericordioso, que sabe que cuando nosotros nos reconciliamos con Él, Él también nos invita a reconciliarnos con nuestros hermanos. Él podría haber respondido: porque hijo mío, haber seguido la lógica del Hijo, pero el Padre, nuestro Padre Celestial, nunca va a seguir nuestra propia lógica, porque la lógica de Él es la lógica del amor. Y por eso viene también a sanarle en su corazón, a decirle: porque hermano tuyo estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y lo hemos encontrado. Que nosotros, queridos hermanos, mirando ya la fiesta que se acerca de la Pascua, podamos nosotros pedirle al Señor esa gracia de mantenernos en camino hacia Él, de encontrarnos con Él, de sentir ese abrazo de que nuestro Padre viene a nuestro encuentro y quiere que nosotros vivamos en la alegría de la reconciliación. Amén. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección y en la vida eterna. Amén. Queridos hermanos, tenemos un Dios Padre que no juzga y espera con confianza el regreso de los niños perdidos. Por eso nos atrevemos a invocar con confianza su ayuda y decir todos juntos: escucha, Señor, nuestra súplica. Escucha, Señor, nuestra súplica. Por la Iglesia Santa y siempre necesitada de purificación, para que sea signo creíble en el mundo de la presencia y del amor de Dios hacia el hombre pecador. Oremos al Señor. Escucha, Señor, nuestra súplica. Por este mundo desgarrado por el odio, la injusticia y todo tipo de violencia, para que los hombres abran su corazón a la compasión mutua, al perdón y a la reconciliación. Oremos al Señor. Escucha, Señor, nuestra súplica. Por las familias, para que meditando la parábola del Hijo Pródigo, muestren comprensión en los momentos difíciles, una reconciliación sincera y un clima de amistad renovada. Oremos al Señor. Escucha, Señor, nuestra súplica. Por esta asamblea litúrgica, para que una vez experimentada la misericordia del Señor en el sacramento de la penitencia, se muestre misericordioso con sus hermanos. Oremos al Señor. Escucha, Señor, nuestra súplica. Oh Padre, que cuidas de los débiles y dirige tu mirada misericordiosa a los que esperan tu perdón, para que, restablecidos en la esperanza por la muerte redentora de tu Hijo, eleven hacia ti el canto de gratitud y alabanza. Por Cristo nuestro Señor. Por los niños que empiezan la vida, por los hombres sin techo ni hogar, por los pueblos que sufren la guerra, te ofrecemos el vino y el pan. Pan y vino sobre el altar son ofrendas de amor. Pan y vino serán después tu cuerpo y sangre, Señor.
Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y suyo sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Te ofrecemos, Señor, con alegría los dones de la eterna redención y te suplicamos con humildad que nos concedas venerarlos dignamente y ofrecerlos convenientemente por la salvación del mundo. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario en nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, quien por el misterio de la encarnación condujo a la claridad de la fe al género humano que caminaba en tinieblas, y por el bautismo transformó en hijos de adopción a quienes nacían esclavos del pecado. Por eso los cielos y la tierra te adoran entonando un cántico nuevo, y también nosotros con los ángeles proclamamos sin cesar. Santo, 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 es el Señor Dios, llenos el cielo y el universo de todo Él. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación,
y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Lisandro Alirio, su auxiliar Juan Alberto, Mario del Valle, obispo emérito, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, con su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Dense fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado, ten piedad, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado, ten piedad, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado, danos la paz, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Oración de comunión espiritual. Te doy gracias, Señor Santo Padre Todopoderoso, Dios eterno, porque a mí, pecador e indigno siervo tuyo, sin mérito alguno de mi parte, sino por pura concesión de tu misericordia, te has dignado alimentarme con el precioso cuerpo y sangre de tu unigénito Hijo, mi Señor Jesucristo. Suplícate que esta sagrada comunión no me sea ocasión de castigo, sino intercesión saludable para el perdón. Sea armadura de mi fe, escudo de mi voluntad, muerte de todos mis vicios, exterminio de todos mis carnales apetitos
y aumento de caridad, paciencia y verdadera humildad, y de todas las virtudes. Sea perfecto sosiego de mi cuerpo y de mi espíritu, firme defensa contra todos mis enemigos, visible e invisibles, perpetua unión contigo, único y verdadero Dios, y sello de mi muerte dichosa. Ruéguete que tengas por bien llevar a este pecador a aquel convite inefable, donde tú con tu Hijo y el Espíritu Santo eres para tus santos luz verdadera, satisfacción cumplida, gozo perdurable, dicha consumada y felicidad perfecta. Por el mismo Cristo nuestro Señor. Amén. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh mi buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas, escóndeme. No permitas que me aparte de ti. Del enemigo malo, defiéndeme. En la hora de mi muerte, llámame. Y mándame ir a ti, para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. Oh Dios, que alumbras a todo hombre que viene a este mundo, ilumina nuestro corazón con el esplendor de tu gracia, para que nuestros pensamientos te sean siempre gratos y para que podamos amarte con sinceridad. Por Jesucristo nuestro Señor. Extendemos nuestro agradecimiento a las emisoras 937 FM Contacto, Buenísima 98.5, Impacto 105.3 en la zona norte y Florida 106.1 por la transmisión de la Santa Eucaristía desde la Iglesia Nuestra Señora de Coromoto. Pidamos a la Virgen María, nuestra Madre Celestial, ella que supo también recibir ese mensaje, alégrate, del ángel, también nosotros podamos constantemente mantenernos en la alegría del encuentro con el Señor. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Glorifiquen al Señor con sus vidas, pueden ir en paz. Oración de comunión espiritual. Te doy gracias, Señor Santo, Padre Todopoderoso, Dios eterno, porque a mí, pecador e indigno siervo tuyo, sin mérito alguno de mi parte, sino por pura concesión de tu misericordia, te has dignado alimentarme con el precioso cuerpo y sangre de tu unigénito Hijo, mi Señor Jesucristo. Suplícate que esta sagrada comunión no me sea ocasión de castigo, sino intercesión saludable para el perdón. Sea armadura de mi fe, escudo de mi voluntad, muerte de todos mis vicios, exterminio de todos mis carnales apetitos y aumento de caridad, paciencia y verdadera humildad, y de todas las virtudes. Sea perfecto sosiego de mi cuerpo y de mi espíritu, firme defensa contra todos mis enemigos, visible e invisibles, perpetua unión contigo, único y verdadero Dios, y sello de mi muerte dichosa. Ruéguete que tengas por bien llevar a este pecador a aquel convite inefable, donde tú con tu Hijo y el Espíritu Santo eres para tus santos luz verdadera, satisfacción cumplida, gozo perdurable, dicha consumada y felicidad perfecta. Por el mismo Cristo nuestro Señor. Amén. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh mi buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas, escóndeme. No permitas que me aparte de ti. Del enemigo malo, defiéndeme. En la hora de mi muerte, llámame y mándame ir a ti, para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén. Junto a ti, María, como un niño quiero estar,
Tómame en tus brazos, guíame en mi caminar. Quiero que me eduques, que me enseñes a rezar. Hazme transparente, lléname de paz. Madre, 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 madre.